Bienvenido a Yorian Audiolibros. El mensajero del rey, de F. Marion Crawford. Recuerdo con total claridad que fue una comida bajo una luz diurna bastante tenue, porque podía divisar el resplandor de la puesta de sol sobre los árboles del parque a través del ventanal de la pared oeste del comedor. Tal vez esperaba encontrar un grupo más numeroso de comensales, creo, porque recuerdo que me sorprendió ver solo a 12 personas a la mesa. Tenía la sensación de que, en los viejos tiempos, hace ya mucho, cuando estuve por última vez en aquella casa, éramos al menos 30 o 40 invitados. Reconocí a algunos de ellos en los hermosos retratos que colgaban de las paredes. Había espacio para muchos de esos retratos porque solo había un gran ventanal en uno de los extremos y una puerta grande en el otro. También me sorprendió mucho ver un retrato de mí mismo, evidentemente pintado hace unos 20 años cerca de Lembach. Me pareció muy extraño que me hubiera olvidado por completo de aquel retrato y que no recordara haber posado para él. Éramos buenos amigos, es cierto, y pudo haberlo pintado de memoria, sin mi conocimiento, pero sin duda era extraño que nunca me lo hubiera mencionado. Los retratos que colgaban en el comedor eran muy buenos todos ellos. Me atrevería a decir que fueron pintados por los mejores artistas del momento. A mi izquierda, en la mesa, estaba sentada una encantadora joven cuyo nombre había olvidado, aunque la conocía de hacía tiempo, y me dio la impresión de que parecía un tanto decepcionada cuando vio que era yo su vecino de mesa. A mi derecha había un sitio vacío, y más allá se sentaba una anciana de facciones tan duras como los diamantes abrumadoramente espléndidos que la adornaban. Sus ojos me recordaron a canicas de cristal gris pegadas a una máscara de piedra. Era extraño que se me hubiera olvidado también su nombre, porque habíamos coincidido con frecuencia. La mesa parecía irregular, y conté los comensales instintivamente mientras tomaba la sopa. Solo éramos 12, pero la silla vacía junto a mí era el 13º asiento. Supongo que no fue muy afortunado mi comentario, pero quería hablar con la bella joven sentada a mi izquierda, y no se me ocurrió ningún otro tema común al que recurrir. Justo cuando iba a hablar, recordé quién era la joven. «Señorita Lorna», dije para atraer su atención, porque ella estaba mirando en ese momento en dirección a la puerta. «Espero que no sea usted supersticiosa por ser 13 comensales a la mesa, ¿o sí?» «Solo somos 12», respondió ella con la voz más dulce del mundo. «Sí, pero alguien más va a venir. Hay un asiento vacío aquí, junto a mí». «Oh, él no cuenta», dijo la señorita Lorna en voz baja. «Al menos no para todo el mundo. ¿Cuándo llegó usted aquí? Justo a la hora de la cena, supongo». «Sí», le respondí, «y he tenido la fortuna de que me toque estar sentado junto a usted. Parece que hayan pasado años desde la última vez que nos vimos». «Sin duda alguna». La señorita Lorna suspiró y contempló los retratos que colgaban en la pared frente a ella. «He vivido toda una vida desde la última vez que le vi». Sonreí ante la exageración. «Cuando tenga 30 años ya no hablará de haber vivido toda una vida», dije. «Nunca tendré 30 años», respondió la señorita Lorna con un gesto tan extraño de convencimiento que no se me ocurrió nada que responder. «Además, la vida no está formada por los años o los meses o las horas, ni nada que tenga que ver con el tiempo», continuó. «Usted debería saberlo.
Nuestros cuerpos son algo mejor que meros relojes a los que se les da cuerda para mostrar lo viejos que somos en cada momento, mientras contamos las canas de nuestra cabeza y los dientes que se nos caen y observamos nuestros rostros que van llenándose de arrugas y se tornan macilentos, o abotargados y enrojecidos. Mire su propio retrato allí. No tengo ningún reparo en decir que usted debía tener unos 20 años menos cuando fue pintado, pero estoy segura de que es exactamente el mismo hombre hoy en día, mejorado por la edad, tal vez. Escuché el dulce y leve eco de una risa que parecía provenir de muy lejos, y de hecho, no habría jurado que procedía de los bellos labios de la señorita Lorna, porque, aunque estaban entreabiertos y sonrientes, no tuve la impresión de que vibrasen, ni tan siquiera levemente, como lo hacen los labios de algunas mujeres al reír. Gracias por pensar que he mejorado, dije. Yo a usted la encuentro un poco cambiada también. Estaba a punto de comentarle que la veo más triste, pero justo entonces se ha reído. ¿En serio? Supongo que es lo más apropiado cuando acaba la función, ¿verdad? Si la función ha sido entretenida, sí, respondí, haciendo que recobrara su buen humor. Volvió sus maravillosos ojos violeta hacia mí llenos de luz. No ha sido una mala función, no me quejo. ¿Por qué habla como si ya hubiera acabado? Se lo diré, porque estoy segura de que sabrá guardarme el secreto. Lo hará, ¿verdad? Hemos sido siempre tan buenos amigos, usted y yo, desde hace 2 años, cuando yo era todavía joven y estúpida. ¿Prometerá no contárselo a nadie hasta que me haya ido? ¿Se haya ido? Sí, ¿me lo promete? Por supuesto que sí, pero... No acabé la frase porque la señorita Lorna se inclinó acercándose a mí, como si quisiera hablar en un tono mucho más bajo. Mientras escuchaba, podía sentir su dulce y joven aliento en mi mejilla. Me voy esta noche con el hombre que se va a sentar a su otro lado, dijo. Llega un poco tarde. Lo hace con frecuencia porque está tremendamente ocupado. Pero al final llegará, y tras la comida saldremos a dar un paseo por los jardines y no volveremos nunca más. Ese es mi secreto. No me traicionará, ¿verdad? De nuevo, mientras me miraba, escuché aquella risa cristalina lejana, dulce y queda. Yo estaba demasiado sorprendido por lo que me había confiado como para notar lo inmóviles que permanecieron sus labios entreabiertos. Pero ahora me viene la imagen junto a otros muchos detalles. Mi estimada señorita Lorna, le dije, piense en sus padres antes de dar este paso. He pensado en ellos, respondió. Por supuesto, jamás darían su consentimiento, y siento mucho tener que abandonarles, pero no puedo evitarlo. En ese instante, como pasa con frecuencia cuando 2 personas hablan en voz baja en una gran mesa, se hizo un silencio momentáneo en la conversación general y pude ahorrarme el esfuerzo de responder a lo que me acababa de decir la señorita Lorna de forma tan inesperada y con una confianza ciega en mi discreción. En cualquier caso, debo decir que la joven probablemente no habría escuchado mis palabras, ya fueran de simpatía o de protesta, porque súbitamente su rostro perdió todo el color y sus ojos se abrieron desorbitados y oscuros. El silencio en la conversación de los comensales fue ocasionado por la aparición del hombre que debía ocupar el asiento vacío junto a mí. Había entrado en la estancia muy callado y no intentó expresar ninguna disculpa por haber llegado tarde. Se limitó a sentarse, a inclinar la cabeza cortésmente hacia nuestra anfitriona y su esposo y a sonreír de forma cordial mientras se sentía hacia los otros. «Por favor, discúlpenme», dijo en voz baja. «Me entretuve en un funeral y perdí el tren». Cuando tomó asiento, miró por encima de mi hombro a la señorita Lorna e intercambiaron una mirada de reconocimiento mutuo.
noté que la dama de facciones severas y diamantes espléndidos, sentada al otro costado del caballero, se separó un poco de él como si no deseara que ni tan siquiera la manga de éste rozara su brazo desnudo. Al mismo tiempo se me ocurrió que la señorita Lorna debía estar deseando que yo estuviera en cualquier otro sitio en vez de interponerme entre ella y el hombre con el que estaba a punto de escapar, y deseé, por mi propia comodidad y por la de ellos, poder intercambiar asientos con él. Sin duda alguna, él no era como los otros hombres, y aunque pocas personas lo habrían considerado atractivo, había algo en él que atraía de inmediato la atención de los demás. A pesar de la exótica belleza de la señorita Lorna, cualquier persona se habría percatado antes de la presencia del hombre que de la de ella al entrar en la estancia, y la mayoría de la gente, creo, habría estado más interesada en el rostro de él que en el de ella. Podía imaginar perfectamente que algunas mujeres pudieran amarlo hasta la locura, aunque era igualmente fácil imaginar que otras pudieran sentir repulsión por él o incluso temerle. Por mi parte, no intentaré describirlo como se describe a un hombre común con una docena o más de adjetivos que no dejan nada a la imaginación, pero que, por otro lado, no ofrecen ninguna imagen concreta que nuestra mente pueda apresar. Mi instinto era temerle en lugar de pensar en él como un posible amigo, pero no pude evitar sentir una admiración inmediata hacia él, como la que despierta a primera vista cualquier objeto completo, armonioso y fuerte. Era moreno y de tez pálida, con una palidez sombría que jamás vi en otro rostro. Los rasgos de Hermes, el 3 veces grande, no habían sido modelados con una simetría más perfecta. Sus brillantes ojos no eran desagradables, pero había algo inexorable en ellos, y quedaban ocultos en las profundidades bajo la amplia y blanca frente. No podía calcular su edad, pero diría que era joven. Cuando todavía estaba en pie, observé que era alto y musculoso. Y ahora que estaba sentado, tenía el inconfundible porte de un hombre acostumbrado a estar al mando, a ser escuchado y obedecido. Sus manos eran blancas, sus dedos rectos, delgados y muy fuertes. Todos en la mesa parecían conocerle, pero como ocurre con frecuencia entre personas civilizadas, nadie se dirigió a él por su nombre. Estábamos empezando a temer que no llegara, dijo nuestro anfitrión. ¿De verdad? El 13º invitado sonrió en silencio, pero negó con la cabeza. ¿Ha visto alguna vez que yo rompa un compromiso bajo cualquier circunstancia? El señor de la casa rió, aunque no me pareció una risa cordial. No, respondió. Su reputación por cumplir con sus citas es proverbial. Incluso sus enemigos deben reconocerlo. El invitado asintió y sonrió de nuevo. La señorita Lorna se inclinó hacia mí. ¿Qué piensa de él?, preguntó casi en un susurro. Un hombre muy sorprendente, respondí en voz baja, pero me produce cierto temor. Lo mismo me ocurrió al principio, dijo ella, y escuché de nuevo su risa cristalina. Pero esa sensación pronto desaparece. Lo conocerá mejor algún día. ¿Eso cree? Sí, estoy segura de que lo hará. Oh, no quiero decir que me haya enamorado de él a primera vista. Atravesé una fase en la que me producía temor, como le ocurre a casi todo el mundo. Escuche, cuando la gente lo ve por primera vez, no puede imaginar lo amable y considerado que es en realidad, a pesar de su imponente apariencia. He oído decir que es cruel, despiadado y frío, pero no es cierto. No lo es en absoluto. Puede ser tan delicado como una mujer y es el amigo más leal del mundo. Me disponía a preguntar a la joven cuál era su nombre, pero justo entonces observé que estaba mirándole, por encima de mi hombro, y me retiré hacia atrás en mi asiento, de manera que pudieran hablar entre ellos si así lo deseaban.
Sus ojos se encontraron y percibí un brillo de deseo en ambos. No pude evitar mirar primero al uno y luego al otro, y los dulces labios de la señorita Lorna se movían casi imperceptiblemente, aunque no emitía ningún sonido. He visto a jóvenes amantes hacerse esa pequeña señal, incluso desde el otro extremo de una estancia, la señal de un beso ofrecido y recibido en los pensamientos del corazón. Si ella hubiera sido menos bella y joven, si el hombre al que amaba no hubiera sido tan magníficamente masculino, me habría molestado, pero parecía natural que se amasen y no se avergonzasen de ello, y solo esperaba que nadie más hubiera advertido la tierna y temblorosa contracción de la exquisita boca de la joven. «¿Te acordaste?», dijo el hombre en voz baja. «Me llegó tu mensaje esta mañana. Gracias». «Espero que no sea demasiado duro», murmuró la señorita Lorna sonriendo. «Aunque no creo que importe mucho si lo es», añadió pensativa. «Es lo más fácil del mundo», dijo, «y te prometo que jamás te arrepentirás de ello». «Confío en ti», se limitó a responder la joven. A continuación, se volvió hacia el otro lado, porque sin duda percibía la incomodidad de hablar por encima de mi hombro acerca de un secreto que me había confiado sin informarle antes a él de lo que había hecho. Instintivamente me giré hacia él, convencido de que había llegado el momento de dejar a un lado las formalidades y presentarme, ya que éramos compañeros de mesa en la casa de un amigo y que yo conocía a Lorna desde hacía mucho tiempo. Además, siempre resulta interesante hablar con un hombre que está a punto de hacer algo extremadamente peligroso y dramático y que ignora que tú sí sabes de lo que habla. Supongo que ha venido en coche a motor desde la ciudad, ya que perdió el tren. Dije, es una buena carretera, ¿verdad? Sí, llegué volando, literalmente, respondió el hombre moreno con una amable sonrisa. Espero que no sea supersticioso por ser 13 a la mesa. En absoluto, respondí. En primer lugar, soy un fatalista en lo concerniente a todo lo que no depende de mi propia voluntad. No tengo ninguna intención de hacer nada que pueda cortarme la vida. Por lo tanto, no creo que se interrumpa de pronto por culpa de una autosugestión provocada por alguna estúpida superstición como la del número 13. ¿Autosugestión? Esa es una forma bastante original de describir las viejas creencias. Y en segundo lugar, continué, no creo en la muerte. No existe tal cosa. ¿De verdad? Mi compañero parecía enormemente sorprendido. ¿Qué quiere decir?, preguntó. Creo que no le entiendo. Desde luego, yo no, intervino la señorita Lorna, y dejó escapar su risa cristalina. La joven había escuchado la conversación y algunas otras personas también escuchaban. «No se mata un libro por traducirlo», dije, encantado de poder exponer mi punto de vista. «La muerte es solo una traducción de la vida a otro idioma. Eso es lo que quiero decir». «Es un punto de vista sumamente interesante», comentó pensativo el 13º invitado. Jamás reflexioné sobre este tema desde esa perspectiva, aunque he visto con frecuencia la expresión trasladado en algunos epitafios. ¿Está seguro de que no está incurriendo usted en una sutil paranomasia? ¿Qué es eso?, inquirió la dama de rasgos severos con todo el desprecio que merece una palabra culta en sociedad. Significa jugar con las palabras, respondí. No, no estoy jugando con las palabras. Los temas serios no se prestan a humor zafio, se lo aseguro. Estoy hablando totalmente en serio. Literalmente, la muerte no es un fenómeno real en absoluto, en tanto en cuanto existe la vida en el universo. Es un nombre que aplicamos a un cambio que solo conocemos de forma parcial. Las discusiones intelectuales son un terrible aburrimiento, espetó la dama de facciones duras con un volumen de voz bastante audible. No le aconsejo que discuta la cuestión en demasiada profundidad con su compañero de mesa.
Rió el señor de la casa, inclinándose hacia adelante y dirigiéndose a mí. Sacará lo mejor de usted. Es un experto en lo que usted llama traducir a la gente a otro idioma. Si el hombre que estaba junto a mí era un famoso médico, como tal vez estaba sugiriendo nuestro anfitrión, el comentario no era muy de buen gusto. Tenía más bien aspecto de soldado. ¿Quiere nuestro amigo decir que está en el ejército y que es una persona peligrosa?, le pregunté. No, respondió en voz baja. Solo soy un mensajero del rey, y en mi opinión, no soy nada peligroso. Debe ser una vida muy activa, dije por decir algo, moviéndose de un lado a otro constantemente, supongo. Sí, constantemente. Percibí que la señorita Lorna estaba mirando y escuchando y me volví hacia ella, pero sus ojos ya miraban por encima de mi hombro a mi vecino, aunque él no la veía. Recuerdo el rostro de la joven muy claramente, tal cual lo vi en aquel momento. De hecho, ese recuerdo es la última imagen que retengo de su incomparable belleza, porque jamás volví a verla después de esa velada. Es algo impactante ver a una de esas mujeres más bellas del mundo contemplando al hombre que ama más que a su propia vida, y todo lo que ello conlleva es algo que no puedo olvidar. Pero él no le devolvió la mirada en ese momento, porque se había unido a la conversación general y en breve prácticamente la acaparó. Hablaba bien, más que bien, maravillosamente. De hecho, no le llevó mucho tiempo conseguir que incluso la dama de rasgos severos escuchara embelesada junto al resto de invitados sus historias sobre otras naciones y cuentos de otros pueblos. Sus brillantes descripciones, anécdotas de heroísmo y ternura que eran todas y cada una de ellas una moneda perfecta acuñada por la humanidad, con pinceladas de osado ingenio, atisbos de una profunda visión de los grandes misterios del más allá, y de vez en cuando un varonil comentario acerca de la vida que provenía directamente del corazón. Nunca, en toda mi larga experiencia, he escuchado a un poeta, o a un académico, o a un soldado, o a un gobernante hablar como él lo hizo esa velada. Y cuanto más le escuchaba, más asombro sentía de que tal hombre fuera simplemente un mensajero del rey, como dijo que era, y que se ganase pobremente la vida llevando los despachos de su majestad, desde Londres hasta los confines de la tierra. Y entonces reflexioné sobre algunas tristes y sombrías cuestiones acerca de la enorme diferencia entre el don de hablar magníficamente y el ingenio que un hombre debe tener para lograr crear, aunque sea la más ínfima cosa que pueda perdurar en la historia, en la literatura o en el arte. ¿Le extraña que lo ame?, susurró la señorita Lorna. Incluso en el susurro pude distinguir el glorioso orgullo de la mujer que ama con total entrega y que cree con firmeza que no existe nadie como el hombre elegido por ella. No, respondí, porque no es de extrañar, tan solo espero... Me detuve. Pensé que sería una estupidez y poco considerado que expresara las dudas que sentía. Usted espera que yo no me sienta defraudada, dijo la señorita Lorna, todavía hablando casi en un susurro. Eso es lo que iba a decir, estoy segura. Asentí, y a mi pesar nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos estaban repletos de una luz maravillosa. Nadie jamás se ha sentido defraudado por él, murmuró la joven. Ningún ser vivo, ni hombre, ni mujer, ni niño. Con él tendré paz y amor sin fin. ¿Sin fin? Sí, por siempre jamás. Después de la cena, nos dispersamos por las grandes estancias bajo la tenue luz de la tarde de mediados de junio, y acabé contemplando el jardín por una ventana abierta junto a la señora de la casa. En la distancia, Lorna se alejaba lentamente por la ancha avenida con un hombre alto, y mientras todavía estaba a la vista, a pesar de la distancia, no me cabe duda de que vi el brazo del hombre rodear a la joven,
como si la estuviera conduciendo, y la cabeza de la joven se inclinó amorosamente sobre su hombro, y de esa manera se alejaron poco a poco bajo el ocaso hasta desaparecer. Entonces, por fin, me volví hacia mi anfitriona. ¿Le importaría decirme el nombre de aquel caballero que llegó tarde y que hablaba tan bien? Pregunté. Todos parecían conocerle como si fuera un viejo amigo. Ella me miró totalmente sorprendida. ¿Me está diciendo que no sabe quién es? Preguntó. No, nunca antes coincidí con él. Es un hombre extraño para ser tan solo un mensajero del rey. En efecto, es el mensajero del rey, mi estimado amigo. Su nombre es Muerte. Tuve este sueño una tarde del pasado verano, mientras esteaba en un asiento de la cubierta, bajo la doble toldilla, cuando el Alda estaba fondeado frente a la goleta y con vistas a Cartago, y la fresca brisa del norte soplaba por el profundo golfo de Túnez. Debí despertarme por el leve sonido de algún bote cercano, porque cuando abrí los ojos mi mayordomo estaba en pie un poco apartado, obviamente esperando a que terminara mi siesta. Me entregó un telegrama que acababa de llegar a bordo y lo abrí un tanto adormilado, sin esperar ninguna noticia en particular. Era de Inglaterra, de un amigo muy querido. Lorna murió repentinamente ayer noche, en Church Hadley. Eso fue todo. El sueño había sido un mensaje. Con él tendré paz y amor sin fin. Gracias a Dios, cada vez que pienso en ella, escucho esas palabras de sus propios labios.